Las elecciones tienen consecuencias y el profesor Sánchez Serén ya gobierna este país, pero la República no se gobierna solamente desde el Ejecutivo. Esto es República. Unidos crecemos todos, eso es parte de las ideas centrales del presidente Sánchez Serén. La pregunta es si el principal partido de oposición se siente incluido en ese Unidos. Para hablar de esto ya nos acompaña el licenciado Jorge Velado, es el presidente del Consejo Ejecutivo Nacionalista, y también el doctor Donato Baquerano, jefe de la fracción legislativa del Partido Arena. Buenos días, señores. Buenos días, Carlos. Un gusto estar con usted. Un saludo a todos los televidentes. ¿Estamos incluidos como Arena o están incluidos ustedes como Arena en ese Unidos Crecemos Todos? Bueno, nosotros así lo esperamos. Hemos tenido un par de reuniones con el presidente electo, una reunión, bueno, ahora presidente ya, con el presidente Sánchez Serén, y una reunión más en la que estuvo también el vicepresidente Ortiz. Y en esas tres reuniones un tema que siempre ha salido es la posibilidad de que trabajemos juntos en construir un acuerdo de país, lo cual nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo, tanto así que podremos recordar que en la campaña del doctor Norman Quijano ese era un tema que siempre saltaba. Este país es viable siempre y cuando se lleguen a algunos acuerdos macros en los cuales todas las fuerzas políticas, pero también las fuerzas económicas y sociales estemos incluidos y trabajemos por un país que sea, repito, viable para todos los salvadoreños. Durante la ceremonia de traspaso se vio algo, doctor Baquerano, y es que los diputados del Partido Arena no saludaron al presidente Mauricio Funes, ahora presidente saliente. ¿No es eso algo que se puede venir arrastrando a la siguiente periodo presidencial? Bueno, en primer lugar, Carlos, externarte mi agradecimiento por la invitación que nos has hecho, felicitarte por esta nueva modalidad de programa que estás impulsando y por darnos la oportunidad, también un agradecimiento para estar junto al pueblo salvadoreño generando opinión y compartiendo la visión de país que nosotros tenemos como partido político. En primer lugar, quiero decirte que un discurso de toma de posesión en un acto tan solemne como es la toma de posesión presidencial siempre genera expectativas, y expectativas buenas, puesto que ahí se dan los pincelazos de cómo se va a pretender gobernar. En el transcurso del ejercicio del gobierno se van desarrollando todas las promesas y las aspiraciones que en el discurso inicial se tiene. Lógicamente, la generación de buenas expectativas ha sido una realidad. El presidente electo, nuestro presidente actual, realmente ha generado una muy buena expectativa, donde ha llamado a la unidad, donde ha llamado al diálogo, donde se han reconocido algunas falencias que ha tenido este primer gobierno del FMLN y se evitó aquella costumbre de estarle achacando culpas a otros de lo que ellos realmente han tenido responsabilidad durante estos primeros 5 años. Ese es un hecho muy, muy positivo, definitivamente. Nosotros tenemos esperanzas de continuar en un diálogo abierto, sincero, puesto que tenemos un enorme compromiso con la población salvadoreña de construir un país incluyente, un país con visión de futuro, un país que realmente genere las condiciones para que todos nos sentamos bien. Y para lograr eso no lo puede hacer única y exclusivamente un partido de gobierno. Lo tenemos que hacer todos los salvadoreños, los que están en el gobierno, el partido que está en el gobierno y los partidos que estamos en la oposición, que generalmente siempre tenemos muy buenos aportes para construir esa visión de país. Bueno, para seguir abordando en la visión de país que tiene el profesor Sánchez Serén, déjenme extraer parte del discurso que el profesor pronunció este pasado domingo. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla en este momento. Que vivimos nos exige consensuar, buscar acuerdos y soluciones, dijo. Debemos encontrar siempre los puntos que tenemos en común, las necesidades. Solo así lograremos nosotros una verdadera reconciliación.
Verdadera reconciliación o reconciliación nacional es lo que pide el profesor Sánchez Serén. Pero como mencionábamos anteriormente, y este punto es importante porque para buena parte de la población es importante, el 50% o más de ese electorado que votó por el Frente, es que al presidente que les dio el poder, los diputados de Arena no lo saludaron en la toma de posesión. Eso, creen algunos, podría ser síntoma de polarización y que se va a venir arrastrando hasta el siguiente periodo. ¿Es esa la actitud, licenciado Velado? No, Carlos, esto, bueno, primero, antes que nada, esta fue una reacción espontánea de los diputados nuestros ante la Junta Directiva. No fue una cosa planeada, nunca se habló, miren, cuando sube el presidente no lo saluden. Como repito, fue una cosa espontánea. Que si estuvo bien o estuvo mal habría que discutirlo, pero la verdad es que esto fue el resultado de un repudio hacia él por una serie de ataques que él nos venía haciendo a nuestra fracción legislativa y a nuestro partido. Pero él es el pasado, él ya se venció, se terminó su periodo el 31 de mayo y es totalmente diferente al nuevo presidente. El hecho de que 4 diputados nuestros no lo hayan saludado a él que iba para afuera no quiere decir que no vamos a trabajar con el nuevo presidente. Yo le puedo garantizar que nuestra intención, a pesar de que hay serias dudas sobre los resultados de las elecciones, nuestro objetivo es llegar a esos acuerdos a que el presidente Sánchez Serén ha llamado. La reconciliación es una cosa sine qua non, es decir, si no llegamos a una reconciliación en este país, difícilmente vamos a avanzar, porque él estará gobernando 5 años, después vendrá otro gobernante, y si no hemos avanzado en la reconciliación, nunca vamos a salir de la despolarización. También uno pudiera decir, ¿cómo se puede interpretar el hecho de que el presidente del primer órgano del Estado, el señor Sigfrido Reyes, hace 2 cosas terribles en esa sesión, en esa plenaria que era pues una plenaria súper importante? La primera es que no saluda al presidente de otro órgano del Estado, que es el presidente en funciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera lo volteó a ver y eso que le tocó a la par. Y lo segundo es que terminando el acto se pone a hacer llamamientos y empieza a hablar de la comisión para quitar el fuero a Roberto Aguizón, a Vilma de Escobar, el tema y otros 2 temas más, Selenel. Eso sí me parece que es un signo, pero quiero dejarlo bien claro a los amigos televidentes. Nosotros en Arena eso no lo hemos interpretado como un signo que lo manda el profesor Sánchez Serén o el licenciado Óscar Ortiz. Es simple y sencillamente el señor Sigfrido Reyes, que también se ha caracterizado por tratar de mantener una discordia entre las fuerzas vivas de este país. Así que yo le doy el total y absoluto beneficio de la duda sobre esto al profesor Sánchez Serén, y aún cuando a Sigfrido Reyes no le guste que avancemos en el camino de llegar a acuerdos de país, lo vamos a hacer. Antes de continuar, quiero que escuchemos un par de declaraciones de 2 funcionarios importantes de los 2 partidos principales que podrían meterle ruido a estas intenciones que usted está manifestando en este momento. Escuchemos las declaraciones de Ernesto Mason y posteriormente las declaraciones de Medardo González. Acusándome de liderar un grupo criminal, acusándome de terrorista, denigrando mi imagen, mi honor en reiteradas ocasiones y valiéndose de su fuero para hacer este tipo de cosas. Y es que el FMLN como partido político va a mantener una actitud positiva de solidaridad con el presidente Mauricio Funes. O sea, nosotros no vamos a abandonar al presidente Mauricio Funes, simplemente lo digo y lo sostengo, que en el partido, en el frente, el expresidente Funes ahora tiene hermano. Haciendo la salvedad de los casos de corrupción, porque a todo presidente hay que investigarlo, en el supuesto de que ustedes estuvieran pensando que hay que investigar por esas razones al presidente Funes, ¿no estaría bien dejar al presidente Funes ya descansar después de haber salido de presidente y enfocarnos en una nueva relación? Porque esto definitivamente le mete ruido.
Nosotros nos vamos a enfocar en una nueva relación con el FMLN y principalmente con el nuevo gobierno. Acordémonos que un presidente inmediatamente es juramentado, ya como presidente del Salvador, en este caso del Salvador, es presidente de absolutamente todos los salvadoreños, de los que votaron por él y los que no votaron por él. Que hay una serie de situaciones con el expresidente Mauricio Funes, no se pueden obviar. Es decir, el presidente Mauricio Funes, como lo decía Ernesto Mason ahí, a él lo ha desprestigiado, lo ha calumniado, le ha dicho cualquier cantidad de cosas, como algunos otros, incluyéndome a mí. Así que hay varias personas que están pensando, considerando seriamente llegar a demandar al expresidente ¿Usted Mauricio lo considera Funes. también? Yo realmente no lo he considerado. Él también me ha dicho cosas, por ejemplo, me dijo que era un sicario. Yo no sé si el señor Mauricio Funes sabe lo que es un sicario, pues, pero realmente es una calificación bastante dura la que ha hecho hacia mi persona. Sin embargo, yo no lo he considerado demandar, pero hay otras personas que sí están considerando demandarlo, y no solo el caso de Ernesto Mason. Ahora, por el otro lado, usted antes decía, hay que investigar a un expresidente. Claro que hay que hacerlo, hay que revisar sus cuentas, pues, ¿verdad? Hay serias dudas de la manera en que él se ha hecho de una cantidad de propiedades, colección de carros de lujo, colección de relojes, etc. Pero yo diría que eso es un capítulo aparte de lo que está pasando de ahora en adelante. Comprendo cuando Medardo dice nosotros lo vamos a acuerpar. Me parece muy bien, es un expresidente, el primer expresidente de la nación que vino de su partido FMLN, y él tiene todo el derecho, su partido tiene todo el derecho de protegerlo. Sin embargo, repito, todo esto no tiene por qué venir a afectar lo que va a pasar de ahora en adelante. De hecho, en algunas de las reuniones que hemos tenido, salió un tema, ha salido 2 veces, que se ha dicho, pase lo que pase, tenemos que seguir sentados. Y como me decía alguien que tuvo que ver con los acuerdos de paz, me decía, mira, si se sientan y no hay acuerdo, se vuelven a sentar, y se vuelven a sentar, y se vuelven a sentar. Porque yo sé que para mucha gente esto es un eslogan, eso de que nosotros en Arena decimos que primero es El Salvador, pero para nosotros, los areneros de verdad, de corazón, los tricolor, para nosotros sí, primero es El Salvador. Bueno, con esta idea nos quedamos, nos vamos a la pausa, vamos a regresar hablando de corrupción y por supuesto también de responsabilidad fiscal. Continuamos con República SB. Doctor Baquerano, ¿alguien puede considerar que esto es una moneda de cambio? Que por un lado Arena presiona con demandar al expresidente Mauricio Funes para que en la Asamblea Legislativa no se siga con el antejuicio a los diputados Ana Vilma de Escobar y al diputado Roberto Aguizón. Yo quiero hacer un análisis puntual. En primer lugar, creo que es un error, una declaración que vaya en el sentido de que un partido político genere la intención de tapar alguna gestión pública. Creo que eso ya es algo que debemos de ir pasando al olvido. ¿Por qué razón? La nueva forma de hacer política genera transparencia. Y hay que ser transparente, y cuando un funcionario público en el ejercicio de su función pública hace algún tipo de abuso, pues tiene que responder individualmente por sus abusos. Entonces el hecho de ofrecer una cobertura de partido creo que es un error garrafal si queremos ir avanzando en cuestiones políticas de altura y de visión de futuro. Entonces yo sí creo que ese es un error. Por otro lado, sí decirte que hemos... gracias a Dios hemos pasado ya una nueva etapa en la historia del país, y este gobierno, el primer gobierno del FMLN ha finalizado con grandes deudas, ha finalizado con errores garrafales que se cometieron. Afortunadamente ya esto es parte de la historia. Yo hacía énfasis en la visión que tiene el discurso que presentó el presidente electo, Sánchez Serén,
en el sentido de que comenzó reconociendo partes importantes de las cosas que no se abordaron en el ejercicio de gobierno. Y un ejemplo claro que nosotros estamos conscientes que debemos de trabajar fuertemente es algo que nosotros veníamos señalando, pero en la administración anterior siempre se mantuvo esa acción, dijéramos, de confrontación y de tratar de herir susceptibilidades y de colocar epítetos, algunos personales directamente a algunos miembros de algunos partidos políticos, el caso de Ernesto Mason, como lo acaba de mencionar, que fueron enfrentamientos personales y con daños a la imagen pública graves. Ahora, lo que yo veo es que eso debemos de pasarlo a la historia realmente. Ahora, doctor Baquerano, según entendí, usted considera entonces un error que la máxima autoridad del partido FMLN, Medardo González, básicamente esté diciendo nosotros vamos a acuerpar al presidente Funes. Qué bueno que lo acuerpen, pero en las cosas buenas. Pero si ha habido un error, si ha habido una malversación, si hay algo que aclarar, no tiene por qué un partido político estar cobijando a nadie. Simple y sencillamente es un funcionario público, en el ejercicio de su función pública debe de responder por sus propios actos y no trasladárselo a que un partido lo acuerpe, definitivamente. Ahora, con esto quiero decirte algo. Esa política de persecución que ha existido en este gobierno la debemos pasar al olvido, definitivamente. Yo recuerdo muy bien, porque en mi época de estudiante en la Universidad de El Salvador, recuerdo muy bien los eslogans que se lanzaban como consigna para lanzarse a la lucha. Y recuerdo mucho que hablaban de persecución política, de la utilización de los recursos del Estado para no permitir el ejercicio de una democracia amplia y plena. Y es más, incluso el presidente Sánchez Serén hizo alusión a una frase de Roque Dalton donde dice que nuestro país en esa pequeñez tiene que salir a la luz, y habla de que hay que dejar en la prehistoria la historia de dolor y sangre. Es eso específicamente. La persecución política nunca debe devolver a este país. Ellos la señalaron, hoy ellos la están implementando. Por eso el discurso de Sánchez Serén es esperanzador, y eso nosotros nos basamos en esto, y principalmente porque reconoce algunas falencias en las cuales sí debemos de trabajar para montar realmente una visión de país que nos dé una salida. Fíjate que yo recuerdo muy bien, y lo voy a leer textualmente, que teníamos que enfrentar desafíos que no fueron abordados por este primer gobierno del FMLN. Él hablaba un bajo crecimiento, un alto endeudamiento, poca inversión y falta de infraestructura. Principalmente él, que ha sido ministro de Educación, sabe de la falta de infraestructura escolar que hay. Qué bueno que lo reconozca, y hay que trabajar en eso. La poca inversión. Para generar inversión, ese choque entre las dos principales fuerzas políticas no genera un clima de confianza para traer inversión extranjera. Tenemos que llegar a entendimiento. Ese tipo de confrontación creo que ya la debemos de pasar al olvido realmente. Ahora, doctor Baquerano, si hablamos de persecución política en los tiempos anteriores, hablábamos de que por las ideas que tú sostenías, básicamente se usaba la capacidad de investigación y coerción del Estado para perseguirte, pero ahora hay indicios técnicos legales. En el caso del expresidente Flores, cuando él mismo en sus declaraciones a la Asamblea habla de un manejo irregular de fondos. En el caso también de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, también hay indicios, y digo indicios porque todavía no se ha llegado a condena. Es decir, hay indicios legales que sustentan hasta cierto punto las acciones que ustedes llaman políticas. No nos confundamos, Carlos, y yo creo que es necesario aclararle a la población, no nos confundamos. Por eso estoy criticando la intencionalidad que ha quedado en duda manifiesta de que les van a proteger a un expresidente. Un funcionario público debe de responder por sus propios actos. Si hay duda, hay que aclararla. Persecución política es cuando te persiguen por tus ideas, por tus expresiones, que es lo que está sucediendo en el caso de los diputados, que por haber expresado
algo que había una enorme duda y todavía la duda continúa porque nunca se aclaró. Hay persecución por una expresión que ellos dijeron. No confundamos una cosa con la otra. Si hay alguna duda en el manejo de fondos públicos, pues es necesario que se aclare. Para eso están las instituciones. Yo creo que es importante, y ahí entramos en un enfoque que realmente sí yo puedo criticar que no tuvo el discurso del presidente electo. ¿Por qué razón? El presidente Sánchez Serén obvió una cosa que es importantísimo para el país y no sé si fue con intención o si fue que se les escapó, pero el fortalecimiento institucional democrático es básico en este nuevo quinquenio. ¿Por qué razón? Las instituciones deben de responder al pueblo salvadoreño y no a estructuras políticas. ¿Qué te quiero decir esto? Para aclarar esos señalamientos necesitamos una fiscalía independiente, necesitamos un órgano judicial completamente independiente, necesitamos instituciones que estén al servicio del pueblo y esas dudas a las cuales tú te estás refiriendo se aclararían perfectamente. Yo quiero decirte que me llamó mucho la atención, por ejemplo, las acusaciones que se dieron entre dos miembros de partidos diferentes y que se dirimieron en un juzgado y salió todo mundo satisfecho porque hubo un juzgado en el caso de Hugo Barrera y de Tony Saca. Doctor Baquerano, entonces, eso es lo que necesitamos, instituciones fuertes. En el caso, y para ser precisos, en el caso de los dos diputados, en el caso preciso de la ex vicepresidente de la República, no fueron valoraciones políticas las que hicieron, fueron aseveraciones de carácter fáctico que podían ser comprobables o no. Cuando, por ejemplo, habla de que al presidente de la República se le vio desabordando una aeronave, luego tomando un vehículo, es decir, son cosas que pueden ser comprobables o no, no fueron valoraciones políticas. De repente había una intencionalidad política, pero fueron aseveraciones muy claras. Entonces, ahí es donde a mucha gente le entra la duda si esto es una persecución política o si hay un sustento legal para efectivamente hacer esta demanda por difamación. En este caso no están solo los diputados, está nuestro vicepresidente de ideología, Ernesto Mason, el mismo licenciado Velado está siendo juzgado. Entonces, si tú no lo llamas una persecución política y que a la cúpula de un partido la estén juzgando, la estén presionando, que a diputados que son voceros naturales de nuestro partido los estén presionando con sendos investigaciones y acusaciones que les van a quitar el fuero para que no puedan inscribirse en el próximo evento electoral. Entonces, realmente esas cosas que en lugar de estar gastando recursos para hacer ese tipo de investigación, ¿por qué no ocupan esos recursos para investigar tanta muerte que está teniendo todos los salvadoreños? O sea, eso es desviar recursos para cosas que no son prioritarias realmente. Yo alabo ahora que el presidente Sánchez Serén ha dicho claramente que por primera vez ha habido alguien después de este primer quinquenio de gobierno que se haya puesto a cargo de la seguridad nacional. Por primera vez, imagínate que todas las políticas de seguridad en este país no tenían padre ni madre, montaron una tregua que nadie se hizo cargo ni de los resultados positivos ni de los resultados negativos. Entonces, para nosotros es importante que le entremos a los problemas principales del país. Este discurso es esperanzador. No ha habido confrontación, nosotros recibimos el guante que se nos ha lanzado, esperamos que lleguemos a acuerdo de una visión de país en conjunto para generar el sustrato suficiente, para generar y atraer inversión extranjera, para dar estabilidad jurídica, para mejorar las condiciones, para que todos podamos construir el país que soñamos. Si yo quiero decirte algo, si el FMLN en el fondo no es que no quiera un país próspero. Licenciado Velado, solamente tengo un minuto, pero
leo de lo que ustedes me dicen es que están ustedes comprometidos como Arena a la aprobación o impulso de una ley para que los crímenes de corrupción en el gobierno no proscriban. Nosotros estaríamos de acuerdo, sin ningún problema. Ahora, es un tema de votos también, ¿verdad? Que se tiene que llevar a la Asamblea Legislativa y hacer unos cambios importantes en nuestras leyes. Sin embargo, yo lo he dicho muchísimas veces, yo pago impuestos y si alguien aquí le roba al Estado, me robó a mí también, porque yo también pago impuestos. Y lo interesante es que como ahora todos pagamos un impuesto que se llama el IVA, porque cuando usted compra una bolsa de jabón, no importa si la compró la empleada de la señora más rica de El Salvador o la compró la persona más pobre de El Salvador, allí había un IVA. Hoy todos los salvadoreños pagamos algún tipo de impuestos. Por lo tanto, si alguien le robó al Estado, le robó a todo el pueblo salvadoreño. Nosotros no tenemos ningún problema que los actos de corrupción no prescriban y que se dejen ir. Ahorita creo que son 10 años, no sé, aumentémosle al doble si quieren, 20, porque también pudiera ser que alguien lo pueda ocupar después como una persecución política, pero y si no, pues si es necesario y si nos podemos poner de acuerdo que no prescriban de por vida y que se pueda señalar que fulano de tal o durante su gobierno o su gestión, porque no necesariamente tiene que ser el presidente, puede ser un funcionario también, hizo actos arbitrarios que ahora se están cuestionando. No tenemos ningún problema. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con más de responsabilidad fiscal aquí en República. Bueno, situación complicada la que tenemos en el país actualmente económicamente. No solo el crecimiento es bajo, sino que también el gobierno está altamente endeudado. Los salvadoreños en general no saben, después de haber conversado con varios economistas, me dicen que uno de los riesgos o uno de los mayores problemas que tiene este país es el nivel de deuda, es decir, lo que debemos versus lo que producimos. Y es un riesgo porque en un momento dado las instituciones financieras internacionales pueden dejar de prestarnos dinero. Si nos dejan de prestar dinero, decía el expresidente del BCR en una entrevista de hace un par de años, existe el riesgo de una desdolarización forzada, ¿verdad? Emitir colones, volver al colón. Ese era uno de los riesgos. El segundo es con qué dinero se va a cumplir para pagar a los proveedores y a los empleados del gobierno. Ahora, ustedes como Arena conocen esto. Doctor Bacarán. Sí, definitivamente quiero decirte que desde el inicio del primer gobierno del FMLN, en este quinquenio pasado, nosotros hemos hecho una serie de señalamientos para actuar con responsabilidad financiera en el país. Porque de lo contrario, si vas avanzando en la forma que se ha estado gobernando, va a llegar un momento en que el país va a reventar fiscalmente. Tú no puedes seguir gastando indiscriminadamente y, lo que es peor, sin obtener los resultados que tú en una inversión que vas a hacer pretendes obtener. Porque este país ha tenido características bien especiales en este gobierno. Es el gobierno que ha tenido la mayor cantidad de recaudación tributaria en base a impuestos. Los ha aumentado exageradamente. Es el país que ha tenido en este quinquenio el mayor endeudamiento en base a préstamos. ¿Qué significa esto? Que no ha sido el fracaso en obtener resultados en los indicadores sociales de mejoría de la población, no ha sido por falta de dinero, ha sido por mala utilización del dinero. Pero estos recursos con los que han contado hay que pagarlos al final de cuentas. ¿Qué significa esto? Cuando tú aumentas impuestos, esto cae sobre la población y lógicamente a mayor cantidad de impuestos, menor atractividad para la inversión extranjera también, porque tiene que pagar mayor cantidad de tributos. Por otro lado también, el hecho mismo de que se endeuda indiscriminadamente, sin ningún control, hemos llegado a un déficit fiscal indescriptible, a un porcentaje de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto que el Frente se asustaba, decían ellos, cuando estaba alrededor del 40%. Hoy ha llegado al 60% y en la realidad, si se ajusta el Producto Interno Bruto, andamos cerca del 72%.
¿Qué te significa esto? Que han hecho un mal manejo de las finanzas públicas. Y lo que es peor, han roto acuerdos de sostenibilidad fiscal que nosotros aportamos en octubre del 2012 cuando firmamos por la aprobación de 800 millones de dólares que Arena se los aprobó, pero con la condición de hicimos un estudio técnico con el personal del Ministerio de Hacienda y llegamos a una serie de compromisos evaluados técnicamente. Me agradó tanto participar en esas reuniones, puesto que estaban 2 exministros de Hacienda con el actual ministro, eran 3 exministros, 2 exministros y el ministro ¿Qué actual. fue lo que encontraron exactamente, doctor Baquerano? ¿Cuáles fueron los acuerdos que llegamos? En primer lugar, que teníamos que tener un límite de endeudamiento con respecto al PIB. No podíamos pasar de ese límite de endeudamiento. Teníamos que mantener una política de austeridad del gobierno de mínimo en el gasto corriente del 10%. O sea, en lugar de aumentar el gasto, había que reducirlo. ¿Qué es lo que observamos nosotros en la realidad? Un clientelismo político desmedido. Los gastos que están haciendo en pago de nuevos salarios por contrataciones no técnicas para que den buen servicio, sino que contrataciones en el gobierno única y exclusivamente para pagar favores políticos. El gobierno va a quebrar si continúa manteniendo a activistas políticos. El gobierno debe de tener contratados a servidores públicos. Esa visión tienen que cambiarla. Entonces, no solamente nos fallaron en los acuerdos de sostenibilidad fiscal que nosotros hicimos, sino que incluso le fallaron al Fondo Monetario Internacional con el acuerdo de stand-by que había generado prácticamente las mismas condiciones que habían obtenido con nosotros. ¿Qué sucede esto? El Fondo Monetario Internacional ya castigó al país. Lo ha bajado de todas las categorías de evaluación financiera que tienen. ¿Qué sucede ahora? Hoy va a ser más difícil obtener préstamos, los intereses son más altos y no hay accesibilidad a préstamos rápidos, sino que tienen que llevar toda una serie de metodología mucho más larga y más difícil para poder accesar a ellos. ¿Qué sucede con esto? Que han colapsado tanto el tema fiscal que hoy no les va quedando salidas honrosas, sino que van a tener que ir a buscar, que es lo que ya están anunciando, una salida de adhesión al esquema financiero político en este caso de Petrocaribe, que no es nada más que eso, el sistema financiero político del grupo de eso hablamos del socialismo del siglo XXI, pero eso no lo van a hacer como una alternativa, lo van a hacer como una necesidad. Ahora, licenciado Velado, para ser justos, también hay números, sé que a veces el tema fiscal lo solemos analizar entre lo que recibimos versus lo que gastamos, pero también hay que considerar que el Estado no es una empresa privada y que solamente es cuestión de lo que recibo versus lo que gasto. Hay cosas que son como inversión social. Hay números y son estos. Dirección General de Estadísticas y Censos dice que hay entre 1.800.000 salvadoreños en pobreza relativa y un poco más de 700.000 en pobreza extrema. Y según el Banco Mundial, el 83% de la población de este país recibe entre $300 o menos al mes. Es un país de necesidades. Lo que de repente técnicamente algunos lo miran como un gasto, un gobierno como el del FMLN lo mira como inversión social para sacar adelante a aquellos pobres que tenemos en este país. Carlos, ese dato que usted está dando, que es muy importante, habría que compararlo con las administraciones anteriores. La primera administración del FMLN generó más pobreza en el país. Esos números dan como 600.000 pobres más, extrema pobreza, y otros cientos de miles en ese nivel de riesgo de llegar a la pobreza extrema. Definitivamente nuestro país ahora es más pobre, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a solventar los problemas? Solo dándoles a estos pobres, digamos, una ayuda económica o generándoles empleo. Obviamente la mejor manera de solventar el problema es generando empleo, porque ¿hasta dónde nos va a alcanzar el dinero y el tiempo para seguirle dando a estas personas esos subsidios? Va a llegar un momento en que el país no va a aguantar. Usted lo señalaba muy bien en su intervención anterior cuando decía, es que
es el ingreso contra el gasto. En otras palabras, el Producto Interno Bruto, que es el equivalente en una familia a cuánto ingresa la familia, y el gasto. Cuando en una familia de cada $100 que le entran al mes ya tiene supuestamente endeudado 62, pero como decía Donato, cuando uno revisa el PIB y lo ajusta es arriba de 70. ¿Cómo le va a alcanzar $30 para vivir? Eso es un ejemplo de una familia. De igual manera, en este caso, le está pasando al país. Y de ahí es donde nosotros hemos insistido que hay que bajar la deuda y hay que disminuir el gasto. No es posible que nosotros nos sigamos endeudando y no tengamos una estrategia para ir pagando la deuda. Eso es el equivalente a que usted topa las tarjetas de crédito y las sigue topando y sigue sacando otra nueva, pero no abona, sino que lo que hace es que con la tarjeta nueva que sacó, saque el cash y con ese cash va a pagar el mínimo del anterior y llega un momento en que usted en sus finanzas personales quiebra. Ahora, ¿cómo bajamos el gasto? Sé que aproximadamente el 25% del gasto en el gobierno subió porque se contrataron nuevos empleados. Se está sugiriendo en un momento dado un ajuste estructural en el gobierno que incluya también probablemente la jubilación voluntaria, como ya se hizo en el pasado de empleados públicos. Pudiera ser. Ahora, yo creo que más que todo es una estrategia de sostenibilidad fiscal, Carlos. Y en esa estrategia, la buena noticia es que el presidente Sánchez Serén, en la reunión que tuvimos la semana pasada, hace una semana exactamente, el martes, él se comprometió a que para revisar el asunto fiscal y en otras palabras también el nuevo paquetazo de impuestos, él iba a montar a unas mesas de análisis en las cuales participáramos las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y las fuerzas sociales. Y escuchar recomendaciones. Él en su discurso dijo literalmente: ejerceré la presidencia con austeridad, eficiencia y transparencia. Él sabe que hay que ser austero. Yo realmente creo que el presidente Sánchez Serén va a ser un hombre austero. Él es un hombre sencillo pues en su manera de ser. No creo yo que él se vaya a dedicar a andar comprando carros de lujo o relojes de lujo. No creo que él vaya a hacer un gasto botar la plata que llega a casa presidencial a través de partidas ya no secretas, pero de algún otro modo secreto. Él va a ser transparente y eso va a ayudar. Nosotros tenemos que tener una estrategia como país de cómo ir pagando la deuda. Si no, va a llegar un momento en que al final nuestra deuda va a ser prácticamente el 100% del PIB. Usted se acordará que alguno que otro país europeo, me refiero específicamente al caso de Grecia, si no me equivoco, era por arriba del 100%. Entonces, tenemos que hacer un análisis responsable. Brevemente, tengo menos de un minuto, pero ¿qué propone específicamente Arena para recuperar esa responsabilidad fiscal? Bueno, nosotros lo que proponemos es, primero, que retomemos el acuerdo que habíamos hecho en octubre del 2012, que lo revisemos actualizando a las circunstancias de este momento, porque en estos año y medio ha habido más deuda, que hagamos un plan para que la recaudación sea utilizada de la mejor manera posible. Ocupemos más para inversión que para gasto y encontremos una manera de ir abonando la deuda para que nosotros como país seamos viables a la hora de, Dios no lo permita, nosotros somos súper vulnerables. ¿Qué pasa si aquí hay un desastre natural como los que hemos tenido con alguna frecuencia en los años anteriores? No vamos a tener la capacidad económica. Entonces, ¿qué? Vamos a pedirle a los países amigos que nos donen. Ahora la economía mundial como que no está muy en bonanza para estar donándole a nuestros países. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, regresamos. Elusión, evasión y también las redes sociales. Hace unos minutos hablábamos de inversión social. ¿Ve el Partido Arena el gasto en esos ministerios y en esos programas sociales de ayuda a los más pobres como una erogación o es también una inversión social para ustedes? No, yo quiero decirte que hay un compromiso claro. La brecha social es algo que nosotros debemos de enfrentar y debemos ir eliminando paulatinamente. La diferencia en la visión no está en el hecho de dar una inversión social o no darla. Un ejemplo, ya hoy que salimos del tema de la campaña política donde se hacen acusaciones y contraacusaciones para tratar de confundir a la población,
nosotros debemos de dejar claridad meridiana, que nosotros estamos de acuerdo y estamos apoyando todas las acciones sociales que se puedan realizar. El problema grande es que hay que darle sostenibilidad a esas acciones sociales. Y para darle sostenibilidad a esas acciones sociales, ¿qué se necesita? Dinero. Pero no podemos mantener una acción social en base a préstamos, porque llega un momento que nadie te va a prestar. No podemos mantener esas acciones sociales cargándolas única y exclusivamente a un pequeño grupo que es el que está pagando impuestos actualmente. Tenemos que buscarle sostenibilidad, y para buscarle sostenibilidad no es en base a decretos o leyes, como lo han tratado de hacer este gobierno. Eso es engañar a la gente. Para tener una acción social permanente, para que tenga incidencia en el desarrollo de la población, del pueblo, se necesita que sea sostenible, y para eso hay que ser responsable en el manejo de las finanzas públicas, porque si no nos va a tocar pasar de el Fondo Monetario Internacional y los organismos de préstamos bancarios a una fiduciaria del socialismo del siglo XXI como es Petrocaribe. Y cuando Petrocaribe quiebre, ¿qué vamos a hacer? Declararnos el país en quiebra para no pagar absolutamente ninguna deuda. Es complicada la situación si no la vemos desde una óptica de responsabilidad, que es lo que nosotros estamos viendo. Un ejemplo, se ha invertido tanto en educación ahora, y yo preguntaría, ¿y cuál es el resultado, por ejemplo, de los niveles de educación medidos con parámetros internacionales? Nosotros no hemos mejorado en educación, aunque se hable de la inversión o de la acción social que se ha hecho en áreas como el dotar de uniformes y de paquete escolar. Excelente que se haga, qué bueno, hay que mantener eso. Pero eso no es elevar los niveles de educación de un pueblo. En el área de salud, tú has dicho, sí, pero se ha invertido en contratación de nuevos empleados. Mira, ya ni bulla hicieron de aquellos famosos programas que se llamaban ECOS, que eran llevarle los servicios de salud a la población, porque fue un total fracaso. Si así las políticas que han ido implementando no han sido políticas con una visión de madurez y de responsabilidad hacia futuro. A este primer quinquenio nosotros lo catalogamos como eminentemente populista. Por eso es que el discurso del presidente entrante nos llena de una enorme expectativa, y esperamos que esa visión la vayamos desarrollando y construyendo juntos por el beneficio de El Salvador. Nosotros no estamos en una actitud de confrontación, estamos en una actitud abierta, participativa, de compromiso con el país. Esa es la visión que tiene Arena. Licenciado Velado, antes de nuevos impuestos, ustedes favorecen combatir la corrupción, por supuesto, la elusión y la evasión. Recuerdo uno de los casos que leí hace un par de años en un periódico digital, hablaba acerca de la venta de los bancos en este país y cómo sobre la venta billonaria que se realizaron de estos bancos no se pagó un centavo en impuestos. Si bien es cierto, eso era legal, probablemente no era ético y mucho menos moral en un país con grandes necesidades. Estamos hablando de la venta de los bancos a los bancos internacionales, como cuando se vendió el Banco Cuscatlán, el Banco Agrícola, el Banco... Bueno, es decir, habría que revisar qué es lo que las leyes decían. Sí hubo el pago de algunos impuestos, ¿verdad? Para comenzar, las personas que recibieron dinero inmediatamente tienen que haber pagado un impuesto sobre la renta. En aquel momento me recuerdo que el FMLN decía que había que pagar IVA sobre eso. No estaba contemplado en la ley, y al no haber estado contemplado en la ley, pues no se pagó IVA. Ahora, creo que también tenemos que ver un poco para adelante qué es lo que vamos a hacer, porque para atrás no vamos a conseguir que la gente que el FMLN consideró en aquel momento que debería pagar un impuesto lo vaya a pagar, porque es decir, son periodos pasados, son ejercicios pasados, el cual a usted y a mí no nos pueden venir a reclamar de ejercicios pasados cuando ya nos dieron ya aceptaron nuestra declaración de los impuestos. Yo creo que si existe la duda que algo como eso pueda suceder, pues regulémoslo, hay que regularlo. Pero yo estoy de acuerdo
con lo que decía Donato hace un rato, ¿verdad? Sobre que la cuestión aquí no solo es lo que repartimos, sino que también cómo se reparte, ¿verdad? Nosotros podemos tener cualquier cantidad de dinero, subir los impuestos al doble de lo que estamos pagando, aumentar el IVA del 13 al 18%, es decir, pudiéramos hacer cualquier cosa, este gobierno o cualquier gobierno que venga, pero si no hay una buena estrategia del uso de esos fondos, vamos a seguir en la misma situación. Entonces, yo creo que el llamado, y ahí es donde nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a participar, el llamado es sentémonos para ver también cuáles son las verdaderas prioridades del país y entendámonos qué es lo que vamos a hacer, incluso con los subsidios, durante cuánto tiempo, bajo qué circunstancias, porque lo que todos queremos, y ahí hemos coincidido, hemos sentido eco de nuestras palabras en el presidente Sánchez Serén y el vicepresidente Óscar Ortiz, lo que todos queremos es que El Salvador sea un país viable, donde trabajemos todos los salvadoreños en paz. Y ahí tal vez me voy a aprovechar, porque sé que el tiempo nos está comiendo. Hubo un gran ausente en el discurso del domingo. Es cierto que el presidente dijo de que él se ponía al frente de la seguridad, pero los causantes de los problemas de seguridad más grandes en este país son las maras, las pandillas, pues. No íbamos a hacer ninguna alusión a eso al señor presidente. Me recuerdo que él, de las últimas frases que dijo, fue algo así como que el país tenía una deuda con todos los desaparecidos. Yo me imagino que él se refería no solo a los desaparecidos en el tiempo de la guerra, sino también a los desaparecidos ahora a consecuencia de las matanzas de las pandillas. Tenemos que encontrar la manera de que las pandillas no puedan seguir teniendo el nivel de poder que tienen en este momento. Hemos visto los temas, por ejemplo, lo que está pasando en la zona de Zacatecoluca, sí, en donde se habla incluso de pandilleros armados con armas largas, en donde se habla de una rencilla en la misma pandilla dividida entre dos grupos que se están matando continuamente, y ahí mueren una cantidad de salvadoreños inocentes. Está cerquísima el Viernes Negro, que fue hace 10 días, en el cual una gran cantidad de asesinados, y ese fin de semana cerca de 80. Entonces, tenemos que encontrar la manera de desactivarle el poder a las pandillas. Ok, vamos rápidamente ahora con sus mensajes. Boris Enríquez nos dice rápidamente: considero que el camino no es más deuda y espero que el ingreso a Petrocaribe no sea nada más un cambio de fuente para más deuda. Humberto Sáenz nos dice: Salvador Sánchez Serén, Donato Baquerano, si lo que piensan es que les han lanzado el guante, inician mal, les han invitado a conciliar. Violeta nos dice: veo que Donato Baquerano no se separa de su tablet, ¿es que acaso tiene cuenta de Twitter? Que la comparta. Emilio Monterrey dice: el problema de sus invitados es que ellos lo que en realidad quieren es gobernar, no se ubican o esperan su turno si ganarán. Ojo. Ricardo Lara: hablen lo que hablen, jamás habrá un acuerdo entre los dos partidos. Lucas Arturo nos dice: buen mensaje que Arena asistiera al evento, una oposición comprometida con el país y no caprichosa. También Lucas nos dice: FMLN no ha cumplido acuerdo de sostenibilidad fiscal. Vane de López nos dice: este nuevo gobierno es una oportunidad para que Arena deje de pelear y empiece a trabajar por el país. Nos quedamos acá. Yo quisiera tomar el tema del amigo Lara. Creo que dijo que jamás habrá acuerdo. ¿Cómo no? Mire, en 1989, cuando el presidente Cristiani llega a la presidencia de la República, llegaba con un objetivo claro, y era: tenemos que alcanzar un acuerdo de paz en este país. O sea, ya no era posible que los salvadoreños nos siguiéramos matando entre salvadoreños. Y se sentaron a platicar de esto, a dialogar. Entre ellos estaba Salvador Sánchez Serén. Y al final de cuentas, El Salvador salió adelante. Al presidente Cristiani le dijeron de todo. El otro día nos estábamos acordando de una doble plana central que apareció, en donde areneros le reclamaban al presidente Cristiani que por qué estaba negociando con la guerrilla. Y sin embargo, yo creo que no hay ninguna duda en los salvadoreños que haber alcanzado unos acuerdos de paz fue importante. Yo, en lo personal, como presidente del partido, también como salvadoreño, estoy total y absolutamente de acuerdo, y voy a hacer todo lo que esté en mí y en el puesto que represento, para que encontremos
para que encontremos esos acuerdos. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues miren, yo creo que un error que nosotros cometimos después del 92 es que no seguimos en ese diálogo continuo. Yo creo que nosotros debemos de llegar a tener ese marco de acuerdos y darle seguimiento. Así que yo al amigo Lara le doy esperanza. Doctor Baquerano, le voy a deber la última palabra, pero el tiempo nos está comiendo. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado. A ustedes en casa les digo que regresamos mañana a las 6:30 de la mañana en República SB. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.